Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Jueves. Prácticamente estamos terminando ya esta semana. Día jueves. Estamos estudiando en este devocional Isaías 53, el cántico del siervo. Y estamos estudiando la profecía de Isaías 53. Estamos estudiando lo que nos dice respecto del Señor Jesús. Isaías 53, y si tiene su Biblia vamos a leer desde el verso 4 en adelante, verso 4 en adelante. Muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por escribirnos a nuestro devocional. Estamos contestando en la medida que podamos sus saludos. Gracias por indicarnos desde dónde nos están viendo. Eso también es una bendición para nosotros. Lo agradecemos mucho. Gracias por hacerlo. Eso nos anima. Hay un gran equipo trabajando detrás de cámara. Tenemos gente que se está trabajando en las cámaras, iluminación, en preparar el ambiente. Es un equipo. Trabajamos juntos y celebramos que usted sea bendecido. Ese es el objetivo de hacer las cosas que estamos haciendo. Así que si tiene su Biblia, vamos a Isaías 53. Isaías 53, verso 4. Ciertamente, Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros, esto es definición general, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, esto es particular, en general y luego particular. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dijimos ayer, como decía Charles Spurgeon, que el hombre está aquí comparado con una bestia, una oveja. Porque el pecado, dice Spurgeon, y permítame seguir leyendo, porque el pecado saca la parte animal de nosotros. Mientras la santidad nos alía con los ángeles, el pecado nos degrada a los brutos. No nos comportamos como seres perfectos, sino como los animales. Y aquí Isaías no nos está comparando con animales nobles o inteligentes, sino con la oveja tonta. Todo pecado es necedad. Todos pecaron por su necedad. Y como tontos han salido del camino correcto. Las ovejas, termina diciendo Spurgeon, son expertas en perderse. Hermanos, Isaías tiene para nosotros una definición universal general. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos convertimos en seres errantes. Todos nosotros nos hemos extraviado. Todos nosotros pensamos que podemos escoger el mejor camino. Todos nosotros deambulamos. Todos nosotros vivimos errantes, vagamos. Vamos a la deriva sin tener un punto de referencia. Hermanos, en la navegación, los primeros hombres que se lanzaron a la navegación buscaron como puntos de referencia estrellas en el cielo. Ese era su punto de referencia. Teniendo ese punto de referencia, entonces podían navegar. Aquí Isaías nos dice que el hombre perdió ese punto de referencia. El hombre perdió ese punto y comenzó a vagar, y engañado por su propio corazón perverso, Jeremías 17:9, comenzó a vagar. Isaías no tiene otra mejor comparación que compararnos con la oveja tonta. La oveja es experta en perderse. Pero luego
no solamente hace una declaración universal cuando dice, todos nosotros nos descarriamos, sino luego dice, cada cual, cada uno de nosotros ha recurrido a su propio camino. Cada uno de nosotros significa que fue una elección personal, que fue una deliberación intencional, fue mi corazón, mi propio corazón. Si bien es cierto, todos lo hemos hecho, pero también cada uno de nosotros lo ha hecho. Cada uno de nosotros ha escogido su propio camino. Cada uno de nosotros ha escogido caminar lejos de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros elegimos deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente el camino del pecado. Y puede ser que hay algunas personas buenas, pero finalmente han escogido su propio camino y han dejado a Dios fuera. Conozco mucha gente buena que no tiene ninguna referencia de Dios en su vida. Son buenos a su manera, son buenos. Ayer hablaba con alguien, anteayer, hablaba con alguien y le preguntaba sobre su destino eterno. ¿Dónde iba a pasar la eternidad? ¿En qué lugar iba a pasar la eternidad? Y él me dijo rápidamente, con Dios, seguro. ¿Por qué? Y ahí estaba la respuesta, porque soy una persona buena. No soy una persona mala, soy una persona buena. Está engañado. El mundo está engañado pensando que puede comprar la salvación siendo bueno. El hombre se apartó de Dios y perdió toda referencia. Toda referencia. Ha construido su propio camino al cielo por sus buenas obras. La gente mayoritariamente piensa que llegará al cielo por un esfuerzo personal, que llegará al cielo por algo que él puede hacer. La gente piensa que llegará al cielo comprando la salvación. Eso es una evidencia que se ha alejado de Dios porque Dios nos dice exactamente lo contrario. Permítame leer nuevamente el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese verbo apartó, cada cual se apartó. La palabra quiere decir dar un giro, dar la espalda, apartarse, desligarse completamente de Dios y construir su propio camino al cielo. Desligarse de Dios y construir su propia religión. La palabra religión viene a nosotros del latín religare. Y es una palabra compuesta del prefijo re, que quiere decir de nuevo, re, de donde sacamos la palabra repetir, recordar, rememorar. Es de nuevo, re es de nuevo. Y la palabra ligare, que quiere decir unir. Religión, literalmente quiere decir re o de nuevo, ligar, volver a ligar. ¿Ok? La palabra religión quiere decir volver a unir lo que alguna vez se separó. Se desligó. Hermanos, con la caída de Adán, el hombre se separó de Dios, se distanció de Dios. Y la solución no vino del hombre, porque si usted recordará, Adán cuando pecó, lo primero que hizo fue esconderse de Dios. Lo primero que hizo fue vestirse con hojas de higuera porque se vio desnudo. Lo primero que hizo fue él hacer algo para volver a unirse con Dios. Y ninguna de esas cosas funcionó porque él estaba lleno de miedo. Y yo le pregunto, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso tomaste del árbol que yo dije que no tomaras? ¿Acaso? Entonces ahí Dios tuvo que solucionar el problema.
Fue Dios el que tomó un animal, Génesis 3:21, y lo sacrificó y vistió a Adán y a Eva, los vistió para que no fuera expuesto su desnudez. Hermanos, el hombre cree que puede construir un camino a Dios. El hombre cree que puede construir su propia religión. Muchas personas en este mundo piensan que pueden llegar al cielo porque son buenas. Eso es una religión humana, ignorando completamente que es Dios el que construyó el camino por medio del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros se desligó de Dios y construyó su propia religión. Y eso es lo que nosotros vemos en Génesis 11, la torre de Babel, construir una torre que llegue al cielo. Otro esfuerzo humano para restaurar la relación rota con Dios por medio del pecado. Hermanos, cada uno de nosotros se ha apartado. Hemos elegido deliberada, intencional y voluntariamente el camino del pecado. Y cada uno ha construido su propio camino para restaurarse con Dios. Es imposible. Es imposible. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Isaías nos dice algo acá. El hombre general, todos nos descarriamos. Cada uno se apartó, en general y en particular, cada uno de nosotros. Pero termina el verso 6 diciendo, más Jehová, más Jehová. Esto también es un pero Dios. ¿Qué podríamos esperar de un Dios santo y justo frente al pecado y rebelión de sus hijos? ¿Qué podríamos esperar? Es una buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Vamos al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1. Libro de Habacuc, profecía de Habacuc, capítulo 1, verso 13. Mira lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dios, en estos primeros palabras del verso 13, Habacuc le dice a Dios, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Lo que está diciendo Habacuc acá es que Dios es intolerante al pecado. En el universo creado no puede coexistir la santidad de Dios y la maldad de los hombres. Porque dice Habacuc, tus ojos son demasiado puros para eso. Son demasiado puros como para contemplar la maldad y la perversidad. Un Dios santo necesariamente debe castigar la maldad. Su justicia y su santidad demanda que el pecado reciba su justa retribución. El pago del pecado es la muerte. Por lo tanto, el pecador debe morir por el pecado cometido. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Tú eres muy limpio de ojos como para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Él debe pagar. Si nosotros nos descarriamos, si cada uno de nosotros se desvió, entonces Dios debe actuar. Debe actuar. Pero Dios, hermanos, quiero decirles que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Usted ha fallado, yo he fallado, usted ha pecado, yo he pecado. Yo soy hijo de un pecador. Y soy padre de pecadores. Porque yo soy pecador. El pecado ha venido de generación en generación, está en nosotros. El pecado debe ser castigado, pero Dios no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 10 al 13. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nosotros nos descarriamos. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos cometido rebeliones, pecados. Nosotros hemos descarriado. Cada uno de nosotros. Nosotros somos los culpables de esa rebelión. Pero el castigo no cayó sobre nosotros. ¿Dios castigó el pecado? Claro que sí. Pero no tocándonos a nosotros. Porque dice el profeta, a pesar de que nosotros nos descarriamos, todos, a pesar de que cada uno de nosotros se apartó de su camino, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo sufriente, hermanos, el siervo sufriente colgó en la cruz, en ese astillado madero, en esa cruz rugosa, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante las primeras 3 horas, los hombres hicieron todo lo que pudieron contra Jesucristo. Actos violentos, actos miserables. Los hombres se rieron de él, lo insultaron, lo golpearon, lo molieron, le escupieron, deformaron su rostro, su cuerpo, su cuerpo sangró desde prácticamente cada centímetro cuadrado de su piel. Pero al mediodía, la Biblia nos dice que se oscureció, cerrando la visión humana de la transacción que realmente estaba ocurriendo en la cruz. Dios el Padre y Dios el Hijo, ahí en la cruz, haciendo esta transacción. Dios tomando el pecado de todos nosotros. Ese pecado, como dice el verso 6, todos nos descarriamos, todos nos apartamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Quien no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él nunca pecó, nunca pecó. Él no debió de haber ido a la cruz, pero fue porque el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros y fue hecho pecado por nosotros. Dice Isaías que Dios cargó en él. El verbo significa, escuche esto, cuando dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, ese verbo literalmente significa encontrarse. La palabra habla de un choque, de una colisión violenta. La palabra habla de encontrarse frente a frente, un impacto. Hacer que una cosa golpee con la otra. O que algo caiga sobre una persona. Hermanos, gráficamente Isaías nos dice qué ocurrió en esas 3 horas de tinieblas. Isaías nos dice qué fue lo que ocurrió en esas horas de tinieblas. Hermanos, en la cruz hubo una colisión, un enfrentamiento, un choque, un encuentro violento. Escúchame, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y se produjo un choque. ¿Choque de qué? ¿Qué fue lo que chocó en la cruz? ¿Qué fue lo que impactó en la cruz? ¿Qué fue ese impacto violento? Bueno, quiero decirle, hermanos, que como dice Habacuc, capítulo 1, verso 13, que Dios es muy limpio de ojos como para ver el pecado. Dios no lo puede soportar. Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que resarcir el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Si Él es justo, Él no va a permitir el pecado. Él tiene que actuar como juez.
El alma que pecare, esa morirá. El pecado trae como consecuencia la muerte. Dios no puede pasar por alto la maldad. Entonces Dios tiene que castigar el pecado. ¿Dónde lo hace? En la cruz. Y es ahí donde se produce este choque violento, este impacto, esta colisión. Y en la cruz se produce este choque entre la maldad y la perversidad humana contra la justicia divina. Ahí choca la maldad del hombre y la justicia divina. Ahí tiene ese encuentro. En la cruz. Así que ahí tenemos ese encuentro, ese choque. Solo que es Dios quien choca con su Hijo. Porque en su Hijo se cargó el pecado de todos nosotros. Él nunca fue rebelde, nunca fue pecador, nunca. Él vivió una vida perfecta, nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Lo castigó como si hubiera pecado. Él fue el único que nunca falló, Él fue el único que nunca pecó, Él fue el único que nunca fue rebelde, Él fue el único. Él no merecía, pero recibió lo que no merecía. Él recibió lo que no merecía para que yo también recibiera lo que no merecía. Termino con esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús recibió lo que no merecía, el castigo, para que yo reciba lo que no merezco, su justicia. En la cruz se produce esta transacción, este intercambio. Mis pecados puestos sobre Jesús para que su justicia sea puesta sobre mí. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Recuérdelo, recuérdelo. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme, por estar conmigo, por escuchar la palabra, por meditar juntos en esta su palabra. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar mañana, día viernes, último día de la semana, para disfrutar otra vez de la hermosa palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día.